Buenas noches. Reciban el saludo de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad abordaremos el tema de tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje en educación superior. En Cayetano estamos trabajando el desarrollo de competencias genéricas y una de ellas es la integración de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Para que los estudiantes a lo largo de su carrera puedan desarrollar estas habilidades y usen recursos abiertos o licenciados, ¿no? Como parte de sus actividades académicas, también procesando información científica, ¿no? Evaluando su relevancia de manera crítica y respetando la propiedad intelectual y sobre todo que tengan un desempeño saludable, un buen desempeño en el marco de la ciudadanía digital. Este logro es para nosotros un reto permanente, ¿no? Desde la docencia, desde la didáctica, ¿no? Poder desarrollarlos en los estudiantes de pregrado, ¿no? Los estudiantes tienen ya habilidades en el tema de TICs, pero es un reto para los docentes poder orientar estas habilidades hacia el ámbito académico, ¿no? El día de hoy, esta noche, vamos a compartir 3 experiencias. La primera es española de la Universidad de Cantabria, la segunda es de nuestra Universidad PARC, del Consorcio de Universidades, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú, con la que compartimos diversos proyectos en conjunto. Y la tercera es nuestra experiencia desde la Universidad Cayetano Heredia. Esperamos que disfruten estas experiencias, ¿no? Y para ello les solicitamos, les rogamos que puedan modular el volumen de sus dispositivos móviles para que todos podamos tener sin distracción una experiencia más agradable, ¿no? Vamos a iniciar la primera presentación a cargo de la doctora Carmen Saravia Cobo. Ella es docente de la Universidad de Cantabria, la tenemos en pantalla. Y buenas noches, Carmen. Es bastante tarde allá, así que ella ha estado conectada desde más de 1 hora, con mucha expectativa. Entonces te voy a presentar, Carmen. Carmen Saravia es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en psicología del coaching por la UNED y además tiene un diplomado en enfermería por la Universidad de Cantabria. Es licenciada en Psicología, Antropología Social y Cultural por la UNED también, y ella ha diseñado y participa como docente en cursos MOOC de Miriada en temas como seguridad del paciente, habilidades y competencias de coaching personal, principios básicos de divulgación científica, entre otros temas. Además, ha sido conferencista de Universia en un reciente taller de Generación NET sobre liderazgo en el aula y estrategias y herramientas digitales para docentes, organizado por el Centro de Desarrollo Universia. Entonces vamos a tener esta presentación a cargo de Carmen y les pediría a ustedes por el tiempo que puedan ir formulando sus preguntas, dudas o comentarios para Carmen, porque a continuación de su presentación vamos a tener, les vamos a facilitar a ella por el chat estas preguntas de ustedes, ¿no? ¿Sí? Carmen, entonces, bienvenida y adelante con tu presentación. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, saludos desde España. Acá es la 1:30 de la madrugada, con lo cual tengo por delante una conferencia de 20 minutos para no robar mucho tiempo al resto de ponentes. Hemos podido compartir el PowerPoint que he elaborado para la presentación, pero no tengo ningún problema en que se le cuelguen a ustedes en la página web para que le tengan y le utilicen como buenamente quieran. Voy a maximizar el PowerPoint en mi ordenador para poder empezar lo que es la conferencia propiamente dicha. Agradecer, como no, a la Universidad Cayetano Heredia, que ha tenido a bien invitarme para compartir este espacio sobre un tema que nos preocupa mucho a los docentes desde hace aproximadamente 10 años, que es cuando venimos hablando de las TICs y la integración de las nuevas tecnologías en las aulas. Entonces, el título de mi conferencia es Las TICs en entornos de aprendizaje en educación superior, ¿hay alguna novedad?
La Universidad de Cantabria, para que se sitúen, en la que yo trabajo, está en el norte de España, es una universidad pequeñita, tenemos unos 15.000 estudiantes, es una universidad pública y aunque es una universidad eminentemente presencial, lleva apostando desde hace 15 años por adquirir competencias, sobre todo en formación online, para llevarlo a cabo de una manera bastante complementaria a lo que es la actividad docente del día a día. Dice Mark Prensky, que igual han oído hablar de él, es un comunicador social que inventó el término de nativo digital. Nativo digital, que es la manera en la cual llamamos a esa generación que ha nacido con Internet, que son esos estudiantes que ya hoy se sientan en nuestras aulas y les denominan nativos digitales porque han nacido ya en el mundo digital. Mientras que los que somos anteriores a la era digital, a Internet, se nos denomina inmigrantes digitales. Bueno, pues Mark Prensky dice: los profesores, que somos inmigrantes digitales, hablamos una lengua anticuada, la de la era predigital. Estamos luchando para enseñar a una población que habla un idioma completamente nuevo. Y esto es una realidad, es decir, los jóvenes de hoy aprenden y procesan de manera diferente a las generaciones anteriores. Eso ya lo sabemos porque ya empieza a haber estudios muy interesantes desde el campo de la neuropsicología que nos indica claramente que sus estilos de aprendizaje son diferentes y que incluso hay modificaciones en algunas estructuras cerebrales. Ese nuevo estilo de aprendizaje que condiciona que tenemos que modificar nuestro estilo de enseñanza. ¿Cuál es el desafío educativo que todos los profesores tenemos? Pero no solo nosotros, sino hace 50 años y 150 años más adelante. Pues el desafío que tenemos es que nosotros estamos enseñando a los estudiantes como nos enseñaron a nosotros. Los estudiantes que se sientan lo dicho, pertenecen a una generación diferente, hablan un idioma totalmente diferente. Decía el filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense John Dewey: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos a los de ayer, les estaremos privando del mañana. Y entonces cuando entra en juego hace unos 15, 20 años, de manera ya más masiva en la educación, las llamadas TICs. Las siglas de TIC significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Es decir, ¿qué es una tecnología de la información y de la comunicación? Pues un móvil es una TIC, un satélite es una TIC, una computadora, una cámara digital, un escáner, un MP3, todo ello son tecnologías de la información y la comunicación. Pero este término TIC lo utilizamos muy frecuentemente en educación cuando deberíamos estar hablando de TAC, TAC, es decir, tecnologías de aprendizaje y de conocimiento, son tecnologías aplicadas al aprendizaje para facilitarlo. Entonces, en educación deberíamos hablar de TAC, pero la realidad es que como todo el mundo habla de TIC, pues nosotros también. Cuando llegan las TICs a nuestra vida y empezamos a hablar de aulas virtuales, y empezamos a hablar de dispositivos móviles y empezamos a hablar del uso del ordenador, pues entró en juego una cosa llamada PowerPoint. Y entonces es curioso porque no sé si ustedes se acuerdan de su primer PowerPoint, yo todavía le tengo guardado, era horrible, no tenía nada de pedagógico y muchos profesores creyeron y aún creen que utilizar PowerPoint es utilizar tecnología punta. Y entonces lo único que hacen para aplicar nuevas tecnologías en el aula es hacer un PowerPoint. Pero resulta que eso no funciona. Albert Einstein decía, si quieres resultados distintos, tendrás que hacer cosas diferentes. Es decir, está claro que utilizar PowerPoint no es hablar el mismo idioma que nuestros alumnos. Y eso dio lugar a un término muy interesante que seguro conocen, que creó el profesor Felder, que se llama muerte por PowerPoint. Es decir, hoy ya hay profesores que aburren hasta las ovejas con el PowerPoint que utilizan y nos hemos dado cuenta de que aplicar esa tecnología en el aula no es nada pedagógico. Entonces, ¿por qué las competencias digitales son importantes? ¿Por qué los docentes, con todo lo que tenemos que investigar, tenemos que adecuar los exámenes, que si las rúbricas, que si formación por competencias, tenemos que adquirir una competencia llamada competencia digital? Bueno, pues los orígenes, para que lo entendamos todos bien, vienen del año 2001, de la Conferencia de Praga de la Unión Europea, donde surge la necesidad de un aprendizaje para toda la vida, lo que se llama lifelong learning. Lo cual significa que la educación debe estar ligada a la adquisición de capacidades, habilidades, competencias y valores que le permitan al estudiante una progresiva actualización de los conocimientos a lo largo de toda su vida. Y ahí es cuando llegó el famoso proceso de Bolonia, el cual nos puso patas arriba
a toda la educación que conocíamos. ¿Qué supuso entonces este cambio de paradigma? Pues que los docentes perdíamos el papel central en el progreso de la adquisición de conocimientos por parte del estudiante y nos convertíamos en guías del proceso de aprendizaje, que no de enseñanza, que el propio estudiante además debe liderar. Esta labor se centra en un nuevo paradigma educativo, un nuevo paradigma pedagógico, que ustedes habrán oído hablar de él, que se llama constructivismo en la adquisición del aprendizaje y del conocimiento. Es decir, el alumno construye el nuevo aprendizaje, construye los conocimientos y nosotros simplemente somos guías, por así decirlo. Esto significó que los alumnos, a partir de esta adquisición de conocimientos, debían aplicar para ese conocimiento a lo largo de toda la vida competencias reales del mundo en el que vivían. Y ahí es donde entran en juego las TICs. Con lo cual pasábamos de dar el tradicional sistema de clases magistrales, que aún lo seguimos dando, a empezar a emplear la web 2.0 para ofrecer interesantes herramientas que nuestros alumnos hablasen. Y dentro de este marco europeo, cuando tengan el PowerPoint en su mano tendrán la referencia, hay una competencia que es fundamental que debemos adquirir tanto estudiantes como profesores, que se llama competencia digital. Es un informe que creó la Comisión Europea en el año 2005, es decir, estoy hablando de hace 11 años, con lo cual esto de las TIC y la competencia digital ya tiene 11 años. La definición que nos da la Unión Europea de competencia digital es la siguiente. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustentan las competencias básicas en materia de TIC. El uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. Por lo tanto, competencia digital es el uso de la red, de la gran red. No solamente el uso de las tecnologías, sino sobre todo de lo que nos permite conectarnos, que es Internet. ¿Qué significó eso para los centros universitarios? Pues también puso patas arriba toda la organización docente, porque esto obliga a que los centros deben preparar y capacitar a los docentes en la adquisición de las necesarias competencias informáticas y al mismo tiempo formarlos en el desarrollo y la aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas orientadas al desarrollo de contenidos relacionados con las necesarias competencias informacionales. Por lo tanto, aparecen dos conceptos muy interesantes. Uno, dentro de competencia digital. Uno, competencia informática y otro, competencia informacional. Y aquí es donde hemos suspendido en las universidades. Porque la gran mayoría de las universidades, y en Europa nos estamos dando cuenta, a los docentes nos han formado en competencias informáticas. Es decir, nos han enseñado a usar el ordenador, a manejarnos en Internet, a diseñar un PowerPoint, a entrar en el aula virtual, pero no nos han formado adecuadamente en competencias informacionales. ¿Qué son las competencias informáticas? Algo que tenemos todos muy claro. Son el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos. Competencias informáticas es tener conocimientos y manejar adecuadamente la informática. ¿Pero qué son competencias informacionales? Pues son aquellas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle un uso adecuado según el problema que se le plantea. Es decir, la competencia informacional habla de la capacidad de seleccionar adecuadamente las fuentes de Internet donde buscamos la información. Es decir, algo que nuestros estudiantes también tienen que hacer. ¿Qué problema tenemos con los estudiantes actuales? Pues que llegan a nuestras aulas, tienen muchas competencias informáticas, muchas más que nosotras, pero carecen de competencias informacionales, porque esas se las damos los docentes. ¿Qué problemas tenemos nosotros con esas competencias informáticas e informacionales? Y es que las informacionales se basan en pedagogía. Y esa es la que no nos han dado en formación. Ahora es cuando las universidades europeas y también en Estados Unidos se están dando cuenta de que nos tienen que dar, primero, una sólida formación en pedagogía a los docentes y ya luego sobre esa pedagogía escoger la herramienta TIC más adecuada. Es decir, no se trata de que implicar TICs en el aula es dominar mucho de informática. No se equivoquen, no es así.
Lo que tenemos que tener es una sólida formación pedagógica para utilizar la herramienta más adecuada. Estas dos competencias, informática e informacional, se denominan CI2, es el nombre que reciben en Europa. El dominio de este tipo de competencias informáticas y informacionales se suele denominar alfabetización digital. En muchos casos priorizan la formación técnica en informática en detrimento de habilitarnos pedagógicamente en competencias informacionales. Y así es como estamos hoy en Europa. Esa es la situación actual de las TICs. Todas las universidades tienen TICs, todas apuestan por la implementación de las TICs, pero seguimos suspendiendo en el uso pedagógico correcto de esas TICs y me voy a explicar más adelante. Mark Prensky nos sigue hablando de los nativos digitales y nos dice que son estudiantes, personas acostumbradas a aprender a través del juego, la gamificación, la simulación, la diversión y la cooperación en línea, es decir, crean comunidades de aprendizaje. Lo que nos está diciendo Mark Prensky es que los alumnos de hoy, los estudiantes, utilizan la informática, pero nos está diciendo cuál es la pedagogía más adecuada para que aprendan. Hemos dicho que este nuevo aprendizaje para toda la vida, la formación de adquisición de competencias, de conocimientos, habilidades, actitudes, se basaba en un paradigma pedagógico que es el constructivismo. Ahora bien, ¿cuál es la pedagogía que hay detrás de las TICs? Pues es otro paradigma pedagógico complementario, que se llama conectivismo, que desarrolló un señor que se llama George Siemens, y el conectivismo describe cómo se aprende en la era digital. Ha reorganizado nuestra manera de vivir, de socializar y de aprender. Por lo tanto, hoy tenemos el constructivismo, que es lo que nos hablan de la adquisición de competencias, y la pedagogía detrás del uso de las TIC se llama conectivismo y se basa en la conexión. Pero claro, muchos docentes nos hacemos preguntas respecto a las TIC. Hay docentes que cuando yo doy estos talleres de TIC me preguntan ¿cuántas TIC tengo que implementar? ¿Tengo que utilizarlo todo en el aula virtual, a través de foros, a través de wikis, a través de búsquedas en internet? Y entonces yo les respondo no se equivoquen. Y les refiero a un gran experto que tenemos en España en pedagogía y TIC, que se llama Jordi Adel, que tiene un blog muy interesante que pueden consultar donde nos da trucos, herramientas y tips respecto al uso de las TIC. Y hace una afirmación muy curiosa Jordi Adel. Dice, he aprendido que las nuevas tecnologías no hacen bueno o malo a un profesor, ya que estas por sí mismas prácticamente no sirven para nada. Y esta es la gran respuesta. Las TIC son solo herramientas. De la misma manera que una pizarra o un pizarrón es una herramienta, de la misma manera que un examen escrito es una herramienta, de la misma manera que un libro es una herramienta, es decir, las TIC son solo herramientas, no son un fin en sí mismo. Y ahí es donde nos hemos equivocado. Se ha gastado mucho dinero en aulas virtuales, se ha gastado mucho dinero en formación online, en capacitar a los docentes en competencias informáticas, pero se nos ha olvidado que las TIC son solo una herramienta más. ¿Es adecuada para los estudiantes que tenemos hoy? Sí, pero hay ocasiones y hay contenidos que se pueden explicar perfectamente utilizando una pizarra. No por utilizar más tecnologías somos mejores profesores. ¿Cuál es entonces el reto de integrar las TIC en el aula? Pues no es cuestión de saber informática, como les he dicho antes, sino de tener predisposición a integrar las TIC como una herramienta didáctica más, es decir, con una base pedagógica. Por lo tanto, no somos informáticos. Muchas universidades creen que los profesores tenemos que manejar las TIC como si fuésemos ingenieros en informático en sistemas computacionales. No, miren, somos docentes que trabajamos con las TIC. Y esto está relacionado con lo que define a la generación NET. La generación NET es esa generación de nativos digitales. NET significa red. Es una generación que ha nacido después de Internet y que tiene una serie de características pedagógicas que tenemos que tener presentes. Las 3 Cs que definen a la generación NET son que lo comparten todo. No sé si les ha pasado, sus estudiantes comparten, igual ustedes tienen hijos, que comparten todo en WhatsApp, en Facebook, en el Instagram, comparten lo que les ocurre, sus fotografías, sus estados de ánimo, todo, lo comparten. Segundo, comunican. Es una generación que constantemente está comunicándose a través del WhatsApp, no pueden vivir lejos de su móvil porque se mueren, que constantemente están comunicando a través de chat o de Facebook. Y la última C que les caracteriza es que colaboran.
son la generación más solidaria de la historia y colaboran en red. Wikipedia, que ustedes la conocerán, es un proyecto solidario donde personas de manera altruista suben artículos, es decir, dedican tiempo a generar conocimiento para otras personas. Estas 3 Cs comparten todo, lo comunican todo y colaboran en línea, van a determinar cuáles son las mejores formas para que aprendan. También tiene su contrapartida negativa, que es lo que hablábamos del plagio y el copyright, donde ellos creen que lo pueden compartir todo, que no hay que la red es libre, y eso es precisamente lo que les tenemos que enseñar. ¿Cómo educamos esas 3 Cs de compartir, comunicar y colaborar? A través de la adquisición de competencias informacionales. Les voy a dejar, verán en el PowerPoint, un estudio que hizo la OECD hace unos años, donde preguntaron a cerca de 2.500 estudiantes, hace 2 años, cuál era su mejor manera de aprender, cuál era el camino que elegían. Pues curiosamente el 55% respondió que prefieren aprender en grupos, no de manera individual. Un 39% dijo que prefieren aprender haciendo cosas prácticas. Un 35% que preferían aprender con amigos. Un 31% que preferían aprender con ordenadores. Afortunadamente un 19% dijo que prefería aprender con profesores. Es decir, aún tenemos asegurado el trabajo, porque YouTube nos está haciendo una gran competencia. Pero lo que venimos a decir con este tipo de estudios es que demuestran que cumplen las 3 Cs. Prefieren comunicar, trabajar en grupo, compartirlo todo, trabajar en red y con ordenadores y colaborar entre ellos. De todas las estrategias, ya para ir terminando, que hay de nuevo en TICS, aparte de decirles que tenemos que invertir el proceso y que nos den las universidades primero formación pedagógica y luego ya buscar la pedagogía de la mejor TIC, hay 2 herramientas TIC que han demostrado ser muy eficaces para el proceso de aprendizaje y que además están teniendo mucho éxito. La primera de ellas se llama Flipped Classroom o clase invertida, no sé si habrán oído hablar de ella. En el PowerPoint que les voy a pasar les hablo de una revista que se llama Educación 3.0, es una revista gratuita en línea que dedicó un número entero a hablar de la clase al revés. La clase al revés o Flipped Classroom conlleva que el alumno se traiga ya la teoría leída o aprendida de casa y en el aula no nos dediquemos a dar clases magistrales, sino a hacer ejercicios prácticos o resolver problemas. Yo creo que la Flipped Classroom ya está empezando a tener éxito. En España le cuesta arrancar porque el sistema que tiene el alumno todavía es de que prefiere la clase magistral, pero está demostrando ser un uso de herramientas tecnológicas útil en la docencia. El otro gran momento, la gran revolución en la aplicación de TICS de los últimos 10 años son los cursos MOOC, los cursos online masivos y gratuitos, como los de la plataforma Miriadas, que es la única plataforma de habla hispanoamericana, aunque también se puede contemplar cursos en portugués, de la cual yo coordino actualmente 6 cursos MOOC, que está llevada a cabo por Universia. Los MOOC han supuesto en el año 2012, fueron catalogados como la mayor innovación docente del año y sigue siendo una gran innovación, es decir, personas que se conectan en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo a un ordenador y pueden hacer un curso online a nivel universitario. Tienen éxito, es decir, aquellas universidades que están incorporando MOOCs en su plantilla, es una manera de estar en el mundo. Con esto lo que le quiero decir después, les voy a dejar también en mi PowerPoint un informe muy interesante de la Fundación Telefónica titulado Universidad 2020, papel de las TIC en el nuevo entorno socioeconómico, que es de obligada lectura, pueden encontrar gratuito en la red, y es de obligada lectura para que las universidades actuales entiendan cuál es el papel de las universidades de aquí al año 2020 y el año 2025, y cómo se están implementando las TIC y cómo se tienen que implementar. Por otro lado, también en el PowerPoint les dejo un informe muy interesante también de la Fundación Telefónica, donde habla de las 100 innovaciones educativas más interesantes y las describe a través de fichas, donde ustedes pueden encontrar 100 innovaciones educativas que utilizan las nuevas tecnologías que han demostrado ser eficaces para que ustedes las puedan incorporar en su quehacer diario como docentes. Por último, mi consejo respecto a las TICs y a lo que estamos haciendo, por ejemplo, la Universidad de Cantabria tiene aula virtual desde hace más de 10 años, con lo cual todos los contenidos de las asignaturas presenciales están subidos al aula virtual. Empleamos el Flipped Classroom, empleamos las búsquedas en Internet, empleamos los MOOCs dentro de la capacitación docente, pero los empleamos como un complemento a lo que es la relación presencial con el alumno.
Y el último consejo que les puedo dar respecto a la implementación de las TIC es que más vale aplicar pocas, pero con un fundamento pedagógico, que no muchas por aplicar, creyendo que eso va a favorecer el aprendizaje. No olviden que nosotros somos los guías, el alumno es el que aprende, pero usted es el guía que diseña el currículum del aprendizaje. Lo cual no se trata de que adquiramos competencias informáticas, sino realmente de que adquiramos competencias informacionales y que enseñemos al alumno a saber dónde buscar, a filtrar adecuadamente la información y a que comprenda el uso pedagógico de esa TIC. Termino con una frase de Jordi Adell que dice: lo importante no es la tecnología, es lo que nuestros alumnos puedan hacer con ella. Y con esto decirles que en la presentación también aparecerá al final de la misma mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter, por si quieren hacerme cualquier tipo de pregunta. Ahora ya con esto doy por finalizada mi conferencia y voy a entrar directamente en el chat para ver las preguntas que me han podido hacer o que me quieran hacer ahora en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Voy a ver las preguntas que me han hecho, así puedo ir respondiendo alguna. Hay una compañera que pregunta, no sé el PPT, por lo que les he dicho, porque el PowerPoint ha habido un problema para la conexión, pero dispondrán de él cuando se le encarguen. Le pueden usar con total libertad, le tengo bajo licencia Creative Commons, así que le pueden usar y pueden usar las imágenes. El nombre del blog, busquen, se lo voy a poner aquí en el chat, se llama Jordi Adell. Ustedes ponen en Google Jordi Adell, y es uno de los mayores expertos en pedagogía y TIC que tenemos en España, además con información muy interesante, eso, Jordi Adell. ¿Existen instrumentos para evaluar las competencias digitales? Sí, de hecho hay rúbricas que ya existen en diversas universidades, no sé si ustedes tienen, en la Universidad de Cantabria sí que tenemos, sobre todo el área de comunicación, de educación y de ingenieros informáticos. ¿Por qué? Porque todas las competencias se pueden evaluar, todas, las informáticas y las informacionales. A mí las que más me interesan son las informacionales, porque los alumnos de informática saben mucho más que ustedes y que yo, no les quepa duda. ¿Podría repetir los autores del paradigma del conectivismo? Sí, George Siemens. Es uno de los principales autores del conectivismo. Recuerden, el conectivismo es el paradigma pedagógico detrás de las TICs, que es distinto al constructivismo, que es el paradigma que tenemos actualmente. ¿Qué TIC recomienda específicas para trabajar con niños pequeños? Todas las que utilicen gamificación. Y voy a aprovechar que ha puesto lo de niños pequeños para hablarles de un proyecto que se llama Proyecto Sole, para que lo busquen en internet, donde hay un profesor de la India que hizo un experimento muy curioso con niños pobres de la calle. En el Proyecto Sole instaló ordenadores empotrados en muros en la calle, conectados a internet, para que los niños de la calle que no tienen acceso a recurso educativo se acercasen a los ordenadores y de manera libre, sin que nadie les estuviese enseñado, aprendiesen a navegar por internet. El proyecto Sole se basa mucho en el aprendizaje intuitivo del niño y tiene muy buenos resultados. Van a encontrar guías con el proyecto Sole en internet, en Google, y encontrarán guías para poder aplicarlo. Yo lo utilizo con mis alumnas de enfermería y funciona muy bien, pero se utiliza mucho con niños pequeños. ¿Qué opinión le merece el uso de las TICs en el nivel superior? Que vamos muy retrasados. Y me explico. Han hecho un informe en la Unión Europea respecto al uso de las TICs en primaria, en secundaria y en la universidad. Donde se ha implementado más tarde y nos cuesta más es en educación superior. ¿Por qué? Porque la primaria, los profesores tienen una base pedagógica muy buena. En la secundaria, el profesor, para poder impartir clases en secundaria, le dan formación pedagógica. En España es obligatorio que curse un máster. Pero ¿ustedes les obligó a alguien antes de entrar en la universidad a tener formación pedagógica? No, nos pidieron nuestra titulación y poco más. Con lo cual nos cuesta mucho implementar las TICs en el aula. Seguimos siendo los que más clases magistrales hacemos. ¿Cuál es la realidad? Que el alumno que llega a la universidad viene de un sistema educativo en el colegio y en el instituto donde han utilizado muchas TICs y se encuentra con profesores que no usan ninguna, con lo cual se aburren mucho en clase porque hay una disrupción en el proceso de aprendizaje que también está muy relacionado con las altas tasas de abandono. Con lo cual, miren, no es que las TIC sean una moda, ya llevan 15 años, es que son
reales, forman parte del mundo real, nos guste o no, y es el idioma que ellos hablan. Por lo tanto, deberíamos implementarlas más. ¿Cómo ha mejorado el aprendizaje en los estudiantes con el uso de las TICs? ¿Qué instrumentos se utilizan? El aprendizaje no es que haya mejorado, es que es el aprendizaje más adecuado para los estudiantes, porque su estilo de aprendizaje se basa en TICs, es decir, son alumnos multitarea, alumnos intuitivos, buscan la información en Internet, pero lo que no saben es discernir la adecuación de esa información. Es decir, hay ocasiones en las que les dices, haga usted una búsqueda bibliográfica, y el alumno se va al rincón del vago. ¿Ustedes conocen el rincón del vago? En lugar de ir a hacer una buena búsqueda en Google Académico o en Web of Science, el alumno va a donde él conoce, con lo cual las TICs se evalúan. Es más, en ese informe del que les hablo, de Universidad 2020, ya nos dan pistas, sobre todo para los centros educativos, de cómo evaluar la pertinencia de las TICs. Muy interesante su presentación, lo que mencionó sobre Flipped Classroom, importante concentrarnos en actividades en el aula, más que en clase magistral. Vemos llegando. El lenguaje que utiliza en caracteres también es material de estudio para entender las competencias informacionales de los nativos digitales. El lenguaje que utiliza en caracteres, no lo entiendo bien, ¿a qué se refiere? ¿Al lenguaje en emoticonos o a otro tipo de lenguaje? Vuelvo a consultármelo. Buenas tardes, escribo desde El Salvador, saludos. Los profesores consideran que al dominar su disciplina no necesitan conocer de pedagogía. ¿Cuáles consideran que son las claves para formar a los profesores en pedagogía? Pues miren, el último informe que ha hecho los ministros de Educación de la Unión Europea dicen que si los profesores universitarios no adquirimos competencias pedagógicas, es probable que perdamos nuestro empleo. Y me explico. Dentro de la universidad nos exigen dos cosas. Una es docencia y otra es investigación. Hasta ahora, históricamente, nos hemos dedicado a dar nuestra materia como buenamente hemos podido y nos centrábamos en investigación. Hoy nos exigen, igual que el modelo anglosajón, que a ellos sí que les exigen formación pedagógica, que adquiramos formación pedagógica. ¿Cómo? A través de la formación que pueden dar las propias universidades, de cosas tan sencillas como cuáles son los estilos de aprendizaje, los estilos de enseñanza, cómo presentar adecuadamente la información, incluso cómo hacer pedagógicamente un PowerPoint. De hecho, eso es ahora en lo que están invirtiendo las universidades, en darnos formación pedagógica de la cual nosotros carecemos. Deberíamos emplear siempre las TIC y TACs con nuestros estudiantes, emplearlas siempre. El siempre es una palabra muy categórica. Siempre y nunca no existen, ni siquiera en ciencia. ¿Debemos utilizarlas? Sí. ¿Cuándo? Cuando sea pedagógico utilizarlas. Yo utilizo mucho la pizarra todavía y me dirán, la pizarra es como antiguo, ¿no? Del Pleistoceno. No, porque hay ocasiones en que la pizarra es lo más pedagógico. ¿Hay pizarras interactivas? Fantástico, ya está usted aplicando una TIC. Con lo cual las TICs no debemos utilizarlas siempre ni nunca, sino adecuarlas al proceso de enseñanza que estamos llevando a cabo. Hoy en día se habla de aprendizaje ubicuo, no es que hoy en día se hable, es que llevamos hablando de aprendizaje ubicuo hace 10 años. El aprendizaje ubicuo, ¿qué significa? El que yo puedo conectarme a un dispositivo electrónico conectado a Internet y aprender en cualquier lugar del mundo. Antes, para aprender, tenía que ir al centro educativo o a la biblioteca. Hoy el aprendizaje ubicuo se basa en formación online. Puedo aprender en cualquier lugar, pero es que esto ya existe, como les digo, desde hace 10 años. ¿Cuáles son las competencias que debe desarrollar un docente? Pues de entrada, muchísimas. Dentro de las competencias que les he dicho a nivel TICS, la competencia informática, tenemos que aprender a manejar las tecnologías y las competencias informacionales, porque aún hay muchos profesores que plagian o que utilizan mal las imágenes o que no sabemos dónde buscar buena información. Eso es una competencia informacional. ¿Cómo se adquieren? Nos tiene que formar la universidad en la que trabajamos. ¿El uso de las TICs dependerá de la materia que se dicta? Evidentemente, no todas las materias se van a beneficiar de las TICs. Imagínense, yo formo enfermeras, con lo cual yo utilizaré vídeos en clase, pero hay otras materias, como puede ser la literatura, que se van a beneficiar de procesadores de texto. Repito, ¿qué es pedagogía? Adaptar a lo que estoy enseñando la TIC más adecuada. En el colegio donde laboro se utilizan pizarras interactivas. ¿De qué manera puede influir en la adquisición del aprendizaje en las niñas? Pues de una manera impresionante. De hecho, hay trabajos preciosos, pedagógicos, sobre el uso de la pizarra interactiva y los grandes beneficios que tiene, sobre todo en preescolar. Con lo cual, utilizarla e implementarla continua y constantemente tiene beneficios muy interesantes, sobre todo neuropsicológicos. Le animo a que lo busque. Hay muchísimos artículos. Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿Hay alguna preguntita más? Hablo muy deprisa, lo siento.
Veo que no, que nadie más se... Ahí. Es un poquito, sí, lo sé. Pero yo creo que entre que es tarde y quiero no robarles tiempo a las compañeras que vienen detrás. No obstante, lo que les digo, cuando tengan el PowerPoint en su poder y verán que mi correo electrónico está al final, no tengan ningún problema en escribirme. Me encanta conocer gente y compartir experiencias, así que si quieren material o tienen alguna duda o me quieren preguntar cómo lo hacemos acá en España, me escriben con toda libertad. Salud de parte de los organizadores, debemos dar paso a otros ponentes. Perfecto. Mi correo le voy a escribir ahora mismo y así acabamos. .es y me pueden escribir. Carmen, te agradecemos muchísimo tu presentación y la disponibilidad y vamos a poner en línea tu presentación para que todos puedan aprovechar del consolidado que has hecho esta noche. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos desde España. Chao. Para que veas que te están aplaudiendo muchísimo. Bueno, continuando con las presentaciones, vamos a tener a continuación a Silvana Valdivia Cañote. Ella es jefa del área de formación del Instituto Docencia Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Silvana es licenciada en Educación con segunda especialidad en Docencia para la Formación Magisterial y Capacitación por la PUC y tiene formación pedagógica por la Universidad Helsinki de Finlandia. Actualmente cursa la maestría en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y Comunicación y se ha desempeñado como consultora en el Ministerio de Educación en la Dirección de Evaluación y también en la Unidad de Medición de la Calidad. Entonces, le damos la bienvenida a Silvana. Bien, muy buenas noches. Es para mí un gusto y un honor estar compartiendo con esta casa de estudio una experiencia sobre cómo es que desde la Pontificia Universidad Católica del Perú se está implementando y se están incorporando los planes relacionados a lo que es la tecnología y el aprendizaje, concretamente en lo que es la formación docente universitaria. Me gustaría también transmitir el saludo del Instituto de Docencia Universitaria, unidad en la cual trabajo directamente, y que ve básicamente trabajos relacionados a lo que es la formación y el acompañamiento a docentes en las diferentes disciplinas de nuestra universidad. Dicho esto, me gustaría también empezar señalando que bastante de los cuestionamientos que la doctora Carmen nos ha mencionado sirven de base para poder entender y para poder desarrollar en estos 20 minutos algunos elementos fundamentales de lo que nos ocupa en esta conferencia. Principalmente planteando una pregunta que creo que es indiscutible su respuesta. ¿Por qué hablar de tecnologías en la educación superior hoy? Como digo, esta respuesta parece indiscutible, ¿no? Vemos que la tecnología y aquello que nos está rodeando inmediatamente es cada vez más evidente la fuerza que tiene y también cuáles son las motivaciones de los estudiantes en la actualidad. Señalaba una parte de la conferencia anterior un aspecto importante y es que tenemos ahora acceso a lo que son las universidades abiertas, tenemos el trabajo que se hace desde Miriada, por ejemplo, y los estudiantes básicamente pueden encontrar información en diferentes fuentes y canales, sin necesidad, a veces, de tener como único referente a los profesores. Entonces eso nos supone también pensar en muchas más preguntas. Hace unas semanas, el fundador de LinkedIn señalaba también que cada vez es más creciente el contacto de los empleadores con los futuros profesionales a través de lo que pueden dar cuenta en lo que refiere a las capacidades y a las referencias de otros empleadores, más ya no en las titulaciones. ¿Qué nos está dando eso como mensaje? ¿Qué es aquello que nosotros debemos observar y abrir los ojos, pero bastante bien para poder entender qué es lo que supone entonces estos cambios, que tampoco son cambios ajenos a la humanidad? Nosotros sabemos que la tecnología ha acompañado al hombre desde el principio de la serie. Y en este principio también hemos visto cómo es que estratégicamente los hombres, y en este caso los docentes, hemos tenido que ir incorporando esas tecnologías y adaptándolas para que puedan ser efectivas
en nuestro propósito. Y nuestro propósito es generar aprendizajes. Entonces es una pregunta bastante interesante que abre y que quisiera yo compartirlas con ustedes antes de iniciar los puntos de esta presentación. Actualmente, además, podemos darnos cuenta que la conectividad, al menos en nuestro medio, está cada vez también más creciente. Tenemos una serie de tecnologías, no solamente informáticas, sino también el acceso a las fuentes, como ya señalábamos, de acceso abierto, como puede ser Wikipedia, o también de otras universidades que cada vez van abriendo paso al tema de ofrecer lo que en sus casas de estudio lo tenían de forma presencial y abrirse en estos medios. Por eso es que en esta presentación quisiera distribuir el tiempo para que no falte y podamos tener también el espacio de preguntas y desarrollar básicamente 3 puntos. El primero es por qué nosotros como universidad planteamos la importancia y necesidad de las tecnologías en la educación superior. Un segundo elemento es cómo desde nuestro modelo educativo hemos visto necesario incorporar esas tecnologías desde el punto de vista de los estudiantes y desde el punto de vista de los docentes. Y cómo es que desde el Instituto de Docencia Universitaria pensamos, creemos que es necesario también establecer una propuesta de formación en la que a través de diferentes líneas podamos darle a las tecnologías un papel importante, un papel como medio, más no como fin. Bien, en esta parte inicial de lo que supone la importancia de las tecnologías en la educación superior, me gustaría hablar justamente de lo que supone el contexto. Es decir, tenemos un contexto tecnológico que todos podemos observar, que es indiscutible, como señalaba al inicio de esta presentación, y que refiere a que ahora influye directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida que seamos como docentes capaces de aprovecharlos. Y esto creo que es algo que se enfatizó en la conferencia anterior y pienso que es fundamental y coincido plenamente. Ahora estamos hablando no solamente de que existen, sino de qué hacemos con estas tecnologías. Ahí está el factor clave, el aprovechamiento si es que se ven como herramientas, es decir, como medios y no como fines en sí mismos. A veces existen olas respecto a la tecnología y no sé si a ustedes les ha pasado. Podemos encontrar que, ha salido de moda, por ejemplo, ya no los clickers, sino otro tipo de aplicaciones para poder tener en el momento información a tiempo real de lo que estaban pensando, lo que pueden responder los estudiantes. Entonces esas olas pueden conducir a los docentes a querer incorporarla. Vamos a incorporar, todos incorporemos en todo el curso. Pero no necesariamente en la cantidad está el hecho de que éstas sean efectivas, sino en la manera como voy apropiando, como voy viendo si es que son efectivas, si es que son realmente oportunas, y entonces allí está el factor de aprovechamiento. En la Declaración Mundial de UNESCO, que ya data de hace mucho tiempo en realidad, se expresan ya las potencialidades de lo que puede ser las tecnologías en el campo educativo. No solamente son potencialidades ligadas, por ejemplo, a que pueden permitirnos elaborar mejor material didáctico, sino también a la formación de redes e intercambio de experiencias, a la creación de nuevos entornos pedagógicos, es decir, nuevas formas de poder yo enseñar, de poder llegar o acceder al conocimiento, la adaptación de nuevas tecnologías, y ese es un punto importante, a las necesidades nacionales. Es decir, somos bastante conscientes de que no todas las realidades van a hacer un uso igual de las tecnologías. Va a depender también de las condiciones de acceso que tengas en cada localidad. Y por supuesto también nos abre la potencialidad de seguir de cerca cuáles son estas evoluciones y estos cambios en la sociedad del conocimiento. Entonces vemos que hay una renovación continua, y que esta renovación se hace mucho más afín a las nuevas generaciones. El día de ayer en uno de los cursos de tecnología que trabajamos con los docentes, mencionábamos que si teníamos algún inconveniente con una aplicación en concreto y queríamos a alguien que nos pueda ayudar, había algún niño menor de 5 años en casa, él era el mejor soporte técnico. Fácilmente podríamos preguntarle y nos diría, dime el nombre o aquello que quieres tú resolver y yo lo encuentro. O lo que hacen muchos jóvenes, si es que hay algo que no estamos de repente entendiendo, queremos saber algo más, ¿dónde buscan? En YouTube, ¿cierto? Entonces, hay muchas soluciones que se ven de manera más inmediata en las nuevas generaciones y de pronto tiene que ver con el contexto en el cual también ellos se están desarrollando. Pero seguir de cerca, sin duda, desde nuestro rol docente es fundamental, porque nos va a permitir que tengamos herramientas para poder
seguir viendo de manera oportuna cómo aprovechar estas tecnologías. Hay un documento también interesante sobre los estándares de competencias TIC para docentes. Y este documento ya nos lleva a algo mucho más concreto. Es decir, a qué cosa es lo que debemos enfatizar desde nuestro rol. Y he escogido dos aspectos que me parecieron bastante importantes. El primero de ellos señala justo este factor de oportunidad. Los docentes deben saber dónde, cuándo, también cuándo no, y cómo utilizar la tecnología. Nuevamente nos devuelven el papel estratégico a nosotros. La tecnología por sí sola no va a poder resolver ni elementos de adquisición de información, ni tampoco de potenciar el aprendizaje, sino que necesita de esta orientación, de esta guía, de aquel que está en el aula mediando y generando las condiciones para el aprendizaje. Y un elemento más, los docentes deben tener habilidades y conocimientos en estos recursos necesarios para el uso en la adquisición de conocimientos complementarios sobre sus asignaturas. Es decir, podemos también desplegar aquí una serie de funcionalidades de la tecnología. ¿Yo puedo aprovecharlo efectivamente en clase? Correcto. Pero también puedo utilizar la tecnología para mejorar la forma como yo presento, cómo yo comunico algún material. ¿Cómo es que yo comunico una presentación como esta, por ejemplo? Y en eso no hay una incidencia directa en el aprendizaje, pero sí hay un aprovechamiento por parte del docente de lo que viene a ser la tecnología. Y este último elemento sobre cómo puede ser también de ayuda para poder complementar mis conocimientos en la asignatura es ahora también importante. Yo puedo tener un saber disciplinar. De hecho, en el ámbito universitario, todos los profesores que han sido designados para enseñar en la universidad se supone, es decir, es indiscutible también que tienen un saber disciplinario. Y ese saber puede verse también reforzado, renovado, actualizado, si se aprovecha, por ejemplo, la enorme información que existe en las bases de datos, ¿cierto? Entonces, no solamente es eso que yo puedo aprovechar en relación a la metodología o en relación a la forma como comunico la información, sino también puede ser un factor importante para mejorar mi propio saber disciplinar. Puedo mantenerme actualizado. Puedo conectarme con investigadores de otros lugares del mundo que están trabajando los mismos temas y puedo intercambiar inquietudes. Puedo participar de forma colaborativa en la realización de estudios de investigación, por ejemplo. Entonces, ese despliegue, ese abanico de oportunidades que se desprenden de la tecnología, es necesario mirar. Dentro de lo que es nuestro modelo educativo, también vemos cómo es que se ha ido insertando el tema de las tecnologías y cuál es el papel que juega. La importancia de las tecnologías es fundamental en tanto que promuevan la integración del conocimiento en relación a la tecnología y a la docencia. Es decir, aquí habla justamente de este papel importante en cuanto medio. Va a ser un medio eficaz si se integra, si es que ve una relación directa en cómo se genera el conocimiento y cómo se potencia la docencia. Además, dentro del modelo se apunta al fortalecimiento del aprender a aprender, o el aprendizaje para toda la vida, que señalábamos también como punto importante en la conferencia anterior. Es decir, es a través del uso de las tecnologías de la información que de forma funcional voy a poder ver cómo es que éstas apuntan y fortalecen el aprendizaje y también la formación integral. Porque de eso estamos preocupados todos los que trabajamos en la universidad. Es decir, queremos que este conocimiento que podemos dar de forma muy desarrollada a lo largo de un proceso formativo, puede ser 5 años o 6 años de carrera, por ejemplo, puede ser que se renueve o que cambie en unos años. Pero nuestros egresados deben seguir siendo competentes. Entonces, es ahí donde se inserta claramente el aprendizaje para que puedan ellos tener las herramientas necesarias y cuando ya no estén en pregrado ni estén en un proceso formativo en concreto, puedan seguir formándose y puedan seguir encontrando respuestas y respondiendo de manera efectiva y de forma competente a las necesidades que estén en el mercado laboral o donde les toque trabajar. Entonces, este papel fundamental que tiene la universidad en la formación del aprender a aprender sigue vigente. Sigue vigente y supone para nosotros que trabajamos en la universidad una exigencia.
También nuestra universidad desde hace algunos años ha incorporado lo que todas las universidades en su mayoría también vienen incorporando, y es la modalidad virtual a través de una educación que justamente es a distancia y combina los procesos de tutoría con los usos efectivos de la tecnología, así como el blended learning o la modalidad semipresencial. Y en esta combinación mixta hay espacios en los entornos virtuales que lo proporcionan las plataformas, pero también hay cierto grado de presencialidad en algunas fechas en concreto. Entonces, eso también es una manera en la que vamos viendo que tiene más lugar en la universidad y en las universidades que antes solamente nos dedicábamos a ofrecer nuestros planes de estudio de forma presencial. Y también se realiza un esfuerzo permanente para la renovación en todo lo que viene a ser el equipamiento. Es decir, podemos nosotros desplegar y tener mucho interés en potenciar los temas de tecnología. Pero el mobiliario y la infraestructura también debe ayudarnos. La conectividad también debe apuntar a ello. Entonces, generamos no solamente plataformas, sino nuevos espacios de aprendizaje en los que la tecnología pueda estar más familiar, más cotidianamente y permita optimizar estos procesos. Y otra manera de impulsar la tecnología se da a través de una iniciativa de la Dirección de Asuntos del Profesorado que nosotros también apoyamos y que consiste en el Fondo de Innovación Docente. Entonces se promueve a través de este fondo que los docentes se animen cada vez más a incorporar diferentes innovaciones, siendo una de esas líneas la de tecnología aplicada a los procesos de aprendizaje. Entonces, allí tenemos también una forma de poder seguir generando y que creo que resulta bastante bien a diferentes instituciones educativas, no solamente de nivel superior, porque es una forma de reconocer y de impulsar las iniciativas que pueden estar llegando por parte de los docentes de manera también particular. Teniendo este contexto global que ya hemos conversado, tiene que ver con el impulso de la tecnología y la renovación constante, teniendo también sobre la base de nuestro modelo educativo algunos puntos importantes sobre lo que supone la tecnología, es que nos preocupamos también en ver cómo acompañar, cómo apoyar a los docentes en esta incorporación. Y ese es el sentido del Instituto de Docencia Universitaria, en el cual nosotros nos preocupamos para que podamos encontrar docentes interesados y aquellos que no estén interesados, pues ir introduciendo la chispa de poder generar nuevas innovaciones y de poder trabajar tecnología. El instituto, en tanto unidad de servicio y dependiente del vicerrectorado académico, tiene diferentes áreas. Y una de estas áreas, que es la que está a mi cargo, es la de formación docente. Dentro de la formación docente, como ustedes sabrán también, hay muchas estrategias. Existen los acompañamientos, existen las redes, los seminarios, pero para esta presentación quisiera enfocarme en los cursos y talleres. Los cursos y talleres constituyen procesos formativos que son de corta duración y se dan en las diferentes modalidades, presencial, semipresencial y virtual. Atraviesa diferentes líneas, siendo una de estas líneas la de recursos, el uso de los recursos para el aprendizaje. Nosotros también hemos visto que esta insistencia por parte de la universidad y que nos empuja en realidad el contexto para poder trabajar mucho más el tema de las tecnologías, no ha sido ajeno a la demanda. Es decir, cuando tenemos la oportunidad de recoger la información que nos dan los profesores a través del diagnóstico, por ejemplo, de necesidades de actualización docente, los docentes dan cuenta de un interés mayor en temas de tecnología y también en un segundo lugar en temas de evaluación. Y eso quiere decir que los docentes están preocupados y que tienen un especial interés por fortalecer quizás estas herramientas relacionadas a las competencias informacionales que hemos estado mencionando hace un momento y a todo lo relacionado a cómo incorporar las tecnologías en el proceso de aprendizaje. Y esta demanda va también en relación a cómo es que nosotros hemos ido creciendo en esa oferta. En la actualidad son 21 cursos al año relacionados específicamente a lo que es tecnología. ¿Cuáles son los cursos y los talleres en tecnología que estamos trabajando con los docentes? Me gustaría mencionar brevemente algunos de ellos. Está el uso pedagógico del Paideia, que para nosotros es la plataforma Moodle, en dos niveles, porque también entendemos que hay muchos profesores que por propia iniciativa ya están trabajando o se han familiarizado bastante bien, y entonces quieren tener un nivel siguiente de formación. Está el Flip Learning,
o aula invertida, que se mencionó hace un momento, y que es un enfoque metodológico que permite el poder incorporar recursos, específicamente videos, para el momento anterior a la clase y aprovechar el espacio presencial para otro tipo de trabajos de profundización o aplicación. Está también el uso del Facebook en la docencia universitaria, específicamente cómo vemos que algo que cotidianamente emplean los estudiantes también puede ser aprovechado en términos de uso académico, para comunicar, para brindar información, o también para que sea una fuente de compartir información o creación de redes. El diseño de presentaciones efectivas, que puede ser desde el email, el Prezi, o incluso un manejo adecuado del PowerPoint. Es decir, no es tanto incrementar en innovaciones, sino mejorar aquellas que ya también tenemos nosotros. El uso pedagógico de videos, que va muy relacionado al flip learning y a otras estrategias que nosotros queramos aplicar. Es decir, podemos utilizar los videos, podemos grabarnos a nosotros mismos, podemos tener audios con información importante que podemos también luego compartir con los estudiantes. El manejo y la búsqueda de información relacionada a esta capacidad de investigación y a estas nuevas formas para poder actualizarme en los contenidos. La gestión de entornos personales de aprendizaje, que puede permitir a cualquier docente y en general a cualquier persona conectarse con otros investigadores o con estudios del mundo en realidad. Y el uso pedagógico del Google, que si bien es una herramienta abierta, no es desde la plataforma educativa que manejamos todas las universidades, también presenta cierta familiaridad por parte de los estudiantes. Muchos de ellos comparten los trabajos a través del Drive, utilizan el Hangout para comunicarse, entonces podemos encontrar ahí nuevas formas de exploración y de ver cómo es que estas nos ayudan a plantear mejor nuestras actividades o a tener un aprovechamiento mucho mayor. Y aquí entramos a un elemento que creo que también se ha enfatizado y vale la pena mencionarlo. Es decir, tenemos una oferta de cursos y talleres, pero hay una forma de trabajar con los profesores que nos permite justamente incidir en la reflexión. No son cursos técnicos. Es decir, no se quiere capacitar para que puedan ser expertos en una tecnología determinada, sino que lo fundamental es estimular la reflexión de la práctica docente y la manera como es que la tecnología puede contribuir al aprendizaje. Es decir, el principal punto de partida para cualquier curso en general y para un curso en tecnología es que puedan reflexionar sobre el uso y reflexionar sobre su propia práctica. ¿Qué quieren innovar? ¿Por qué quieren innovar? ¿Qué uso se va a dar a esa tecnología? Y en ese sentido se incide también en que el docente asume un rol estratégico. Lo asume, se apropia de ese rol, porque de esa manera va a poder asegurar las condiciones para que los estudiantes aprendan. Entonces no solamente estoy preocupado en lo que voy a enseñar, no estoy centrado en esa enseñanza, sino que enseñanza y aprendizaje nuevamente cobran estas dos caras de una misma moneda, cobran ese papel. Me preocupo por el aprendizaje, entonces, ¿en qué medida esa tecnología o este recurso determinado puede ayudar a ese fortalecimiento? Por ello es que se enfatiza también en la selección, organización y adaptación, porque puede darse, es decir, hay muchos recursos que son muy buenos y que tienen que ver con mi tema. Entonces, ¿cómo los adapto para que puedan ser bien utilizados por los estudiantes? Y estas características tienen relación con un esquema de trabajo que me gustaría también compartirles de Sangray y González, que habla que para cualquier incorporación de tecnología en una institución educativa debemos, no necesariamente uno detrás de otro, pueden de alguna forma coincidir, pero debemos seguir una secuencia importante. Asegurar el equipamiento, trabajar el tema de la capacitación tecnológica, pero asociada a la capacitación pedagógica. Es decir, ambas son importantes para poder conseguir este tema de la reflexión. Y luego, trabajar hacia la evaluación. Es decir, cuestionarme qué tanto lo que estoy aplicando o lo que yo estoy probando a modo de piloto, pues realmente puede ser una innovación para replicar. Y para ello también nosotros contamos con una premisa que nos parece importante. Una forma es trabajar con aquellos profesores que tienen el tiempo o que pueden darse ese espacio para intercambiar con otros docentes o para asistir a los cursos y talleres o alguna red o comunidad de aprendizaje.
pero no todos van a tener esa disponibilidad. Entonces nos preocupamos también por alimentar nuestros propios recursos y un tanto dar el ejemplo de aquello que se puede dar. Es decir, enseñar un poco con el ejemplo y modelarlo. Entonces, en la parte de los cursos virtuales trabajamos muchos recursos ahora con el aprovechamiento de Flip Learning, con un trabajo mucho más minucioso en la producción de los videos, y también tenemos un canal de reproducción en YouTube únicamente dirigido a docentes universitarios que tiene como micro pastillas con información precisa que les ayude a aquellos que quieren seguir informándose o que ya tienen una base para que puedan seguir innovando o buscando nuevas formas de trabajar. También mantenemos activas las redes sociales de manera que esta familiaridad que se necesita antes de yo incorporar una capacidad tecnológica o pedagógica pueda estar al alcance de todos. Es decir, creemos que es fundamental no solamente plantear una oferta, tener los programas a disposición de los docentes, sino también enseñar de alguna forma con ese ejemplo, modelar de qué forma nosotros podemos ser también partícipes de esas innovaciones y trabajar juntos para que estos acompañamientos se den de la mano con otros colegas. Me gustaría terminar esta parte señalando esto. El trabajo con docentes universitarios y el trabajo específico con tecnología no solamente supone la apropiación tecnológica y la apropiación de la reflexión respecto al por qué uso una tecnología, sino que hemos visto a lo largo de estos cursos que es de mucha importancia, de vital importancia el que puedan compartir con colegas. En la medida que comparten con colegas sus inquietudes, intercambian esa información, es que se dan comunidades de aprendizaje y se aprende también de una forma colaborativa lo que es la adquisición y la incorporación de las TICs en las innovaciones. Quiero agradecer nuevamente la invitación y espero que las preguntas que surjan puedan ayudarles a responder las inquietudes y a seguir trabajando en el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Silvana, muy clara tu presentación y muy didáctica a la vez. Vamos a tener las preguntas al final. Vamos a avanzar con la siguiente presentación a cargo de Claudia García Sandoval. Claudia es licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de maestría en Psicología Educacional por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tiene un posgrado en especialización en entornos virtuales del aprendizaje por Virtual Educa Argentina y experto universitario por Mobile Learning. Actualmente es jefa de la Unidad de Apoyo de la Educación Virtual de nuestra facultad y es docente de la Facultad de Educación de la sección académica de Currículo y Didáctica. Claudia nos va a presentar su ponencia que lleva como título TICs, claves para la transformación de la docencia, las experiencias de la Facultad de Educación. Adelante. Buenas noches con todos, un gusto saludarlos. Mi ponencia, como su nombre lo dice, las TIC, clave para la transformación de la docencia, experiencias en la Facultad de Educación. Se basa, la mayoría, lo que hemos escogido para esta ocasión es mostrar el uso o la aplicación de algunas herramientas de la web 2.0, específicamente que hemos utilizado con nuestros alumnos en la Facultad de Educación. La primera parte empezamos con una pregunta, ¿qué cambios ha traído la incorporación de las TIC en el ámbito universitario? Así como en las dos ponencias que hemos visto, hemos visto cómo las TIC han cambiado la forma de enseñar en el ámbito, en las diferentes universidades. Nosotros vamos a... ¿no? Justamente vamos a ver la primera parte, un poco del marco, que lo vamos a pasar bastante rápido porque ya lo hemos visto en las anteriores ponencias, ¿no? ¿Qué cambios ha traído entonces la incorporación de las TIC en el ámbito universitario? La información que se encuentra en todo sitio, asequible a todos nosotros, gran cantidad de información, ¿no? Por lo que podemos ampliar grandemente nuestro conocimiento,
Podemos también, las universidades están en contacto con otras universidades, con muchos cursos, como mencionabas en la ponencia anterior, a través de los cursos MOOC o a través de los cursos virtuales. Hay una cantidad de red de colaboración entre diferentes instituciones educativas. Y eso ha traído el proceso que justamente mencionaba Silvana, ¿no? Que nos basamos en Sangrá, el equipamiento tecnológico, la capacitación tecnológica, la pedagógica es la más importante, y la fase evaluativa, que tenemos que ver cuáles son esas mejoras que debemos ir incorporando en función del uso o de la capacitación pedagógica que nuestros docentes tengan. Ahora, ¿cuáles surgen nuevos roles y nuevas prácticas en la formación? ¿Cuál es el nuevo rol del docente que hemos estado viendo? ¿No? Ya no va a ser el transmisor de conocimientos, sino va a ser justamente el mediador, el guía, el facilitador de los estudiantes justamente en este proceso del aprender a aprender. Va a ser el gestor de recursos y herramientas para elaborar justamente nuevos conocimientos con los estudiantes. Va a incorporar la retroalimentación, que es básica en los procesos de formación, y la auto y la coevaluación. Justamente acá tenemos una cita de Sangrá, ¿no? Guiar, orientar, asesorar, aconsejar a las personas que intercambian sus conocimientos, que se apoyan entre ellas para dar más valor añadido a sus aprendizajes, serán algunas de las estrategias de este nuevo rol docente. Ese es ahora nuestro rol. No es transmitir conocimientos, sino orientar, guiar a los estudiantes, ser mediadores. Justamente, acá tenemos cuáles son esas prácticas que debemos utilizar o incorporar en nuestra formación de los estudiantes. La personalización. Debemos adecuar nuestros recursos pedagógicos a las necesidades y características de los estudiantes. Ahora el estudiante ya es el centro del aprendizaje, no nosotros, sino el estudiante es el centro, el principal ente del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son estas nuevas experiencias? Tenemos que incorporar, como también se mencionó antes, nuevas estrategias como el blended learning, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y justamente combinar, ¿no?, las plataformas que utilizamos en todas las universidades y los recursos digitales de la web 2.0. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que cambiar? La construcción colaborativa. Los estudiantes ahora trabajan en grupos y colaboran de tal manera que el conocimiento se construye. Ellos construyen el conocimiento, ¿no? Y eso fortalece su formación. ¿Y cuál es el rol del estudiante? ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer ahora? Él debe ser actor de su propio conocimiento, aprendizaje, ¿no? Y debe ser un ciudadano maduro y comprometido con la creación y construcción de ese conocimiento. Eso es lo más importante, ¿no? Lo que nos decía también Carmen, que ellos saben comunicar, saben compartir y deben ser también unos buenos ciudadanos, ¿no? Deben tener una ciudadanía digital. Entonces, ¿cuáles son esas experiencias que vamos a presentar ahora en esta exposición? Vamos a ver, por ejemplo, la primera de ellas es el diario de aprendizaje utilizando la herramienta Evernote. Esta herramienta Evernote es una herramienta gratuita de la web 2.0 que la hemos utilizado con estudiantes de pregrado, ¿no? ¿En qué asignatura la hemos usado? En un curso en comunicación en castellano 4, que es del cuarto ciclo, dirigido a estudiantes de pregrado de educación intercultural bilingüe. ¿Cuál era justamente el propósito de esta experiencia? Era que ellos puedan sintetizar con los contenidos que hemos trabajado en el curso, utilizando sus propias palabras, ¿no? Porque a veces es difícil que ellos plasmen con sus propias palabras lo que han comprendido, lo que han estudiado. Ellos generalmente a veces copian textualmente algunas cosas, ¿no? La idea es que ellos puedan escribir con sus propias palabras lo que han entendido del tema que estamos tratando, ¿no? Y a la vez reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y la utilidad de lo que han aprendido. Vamos a ver acá, por ejemplo, este es el diario de aprendizaje. Esta es la estructura del diario de aprendizaje que los alumnos han desarrollado.
Este es el entorno de Evernote, ¿no? Ellos han creado una libreta en Evernote y dentro de la libreta se pueden crear una serie de notas. Y cada nota tiene esos puntos que ellos deben desarrollar. ¿Qué contenido hemos desarrollado en el tema, ¿no? En el tema. Las ideas principales que debo recordar sobre el tema que hemos desarrollado en el curso, un mapa conceptual que sintetice todo lo que hemos estudiado, qué han aprendido en esa clase o qué han aprendido del tema en sí, qué no me ha quedado claro, ahí estamos buscando la reflexión, ¿no? Que ellos se den cuenta qué cosas no han entendido. Lo que he aprendido lo puedo utilizar ¿para qué puedo utilizar lo que he aprendido? ¿Me va a servir solo para la clase o lo puedo utilizar más allá del aula? ¿No? Y algún comentario adicional. O sea, esta es la estructura que los chicos han desarrollado en sus diarios de aprendizaje. Vamos a ver algunos ejemplos que ellos han elaborado. Este, por ejemplo, el título era ensayo y plagio, porque los temas que se desarrollaron eran para escribir ensayos y el plagio, la importancia de no cometer el plagio en la redacción. Por ejemplo, las ideas principales que la estudiante ha destacado son 5. Entonces, ellos seleccionan y redactan con sus propias palabras aquellas ideas. Luego, ¿qué ha aprendido? ¿No? Por ejemplo, dice, el ensayo debe defender una posición, si no cumple este requisito, no es un ensayo. Ellos con sus propias palabras han escrito qué cosas han aprendido. ¿Y qué no le ha quedado claro? Dice, ¿cómo citar una fuente oral? ¿No? Y lo que está en rojo es lo que yo le he escrito, la persona ha escrito, y le dice, ¿no? Ya se colgó un documento sobre cómo se debe citar en una entrevista. Y también vamos a ver otros ejemplos. El comentario adicional, ¿no? Que son ejemplos, otro, por ejemplo, de día de aprendizaje, hoy he aprendido, que es lo que no le ha quedado claro sobre el tema, en qué lo puedo utilizar, ¿no? Lo puedo utilizar para compartir con mis compañeros, para tener un concepto claro, no son temas muy significativos en la etapa de formación. Otro ejemplo, ¿no? Que he aprendido que no se debe plagiar, ¿no? El ensayo es un texto que parte desde el punto de vista del escritor, está respaldado por evidencias y argumentos de fuentes contundentes y confiables. O sea, son elementos importantes. Por ejemplo, ya saben que no deben plagiar, cuáles son los tipos de plagio que existen. Cosa que a veces ellos tampoco se daban mucho cuenta, ¿no? Esos son algunos ejemplos de los diarios de aprendizaje. También el diario incluía un organizador gráfico. El organizador gráfico, a ellos, si ellos no manejaban la herramienta de hacer un organizador gráfico de forma digital, utilizando un software, ellos lo podían hacer también a mano, y simplemente le tomaban una foto, y la foto la subían a Evernote, ¿no? Acá sí, por ejemplo, manejaron una herramienta digital, y hicieron su mapa conceptual. Y acá hay otro ejemplo, también de mapa conceptual. Ya listo. Bien, entonces son ejemplos de cómo ellos han construido sus diarios de aprendizaje. Vemos acá que ya tienen 2 notas creadas y así van a ir creando a lo largo del curso en función a los temas que se vayan trabajando. Por ejemplo, algunos de los aspectos que hemos considerado que se han logrado con los estudiantes, ellos sí, ahora sintetizan mejor los contenidos, han reflexionado sobre sus aprendizajes, qué es lo que no han aprendido, en qué pueden utilizar lo que han aprendido, ¿no? ¿Cómo lo van a utilizar en su futuro profesional o en su formación pedagógica? Y además, al familiarizarse con la herramienta, ellos ya van a utilizar esta misma herramienta para empezar la recopilación de fuentes de información, porque ellos van a elaborar una monografía. Como van a elaborar una monografía, Evernote, que se caracteriza justamente por ser una herramienta de recopilación de información, en línea ellos pueden recopilar diferentes artículos, ¿no? Sobre su monografía, el capítulo 1 o el capítulo 2 y así, ¿no? Y dentro del mismo Evernote pueden escribir las referencias bibliográficas, pueden escribir las citas textuales, las citas de resumen, etc. La herramienta Evernote, en ese sentido, es bastante útil porque además está en línea, ¿no?
Está en línea. Acá vamos a ver, bueno, solo para leer un comentario de alguno de los chicos. Dice, ¿te parece que el uso de la herramienta Evernote para el trabajo de diarios de aprendizaje en clase? La herramienta Evernote sí es útil para mí y el aprendizaje, pues se puede sintetizar los temas que se habían tocado en la sesión de clase. Escribir con tus propias palabras lo que entiendes de un determinado tema, asimismo relacionar varios de los temas. Me sirvió también para recordar la información e indagar más. No son algunos comentarios de los estudiantes. Otra herramienta interesante, que es el Kahoot, ¿no? Que es jugar y aprendiendo con Kahoot. Eso es lo que vamos a presentar. Kahoot lo usamos también en el curso de Castellano 4, y es justamente para evaluar la comprensión de los contenidos del curso de una manera lúdica, ¿no? El juego en clase. Este es el entorno de Kahoot, ¿no? Se puede trabajar desde la computadora, de una laptop o de una PC, pero también se trabaja con un celular. ¿Por qué justamente se eligió Kahoot? Porque es una herramienta específicamente para el juego en aula. Y es súper sencilla de utilizar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta pantalla vemos cómo los chicos, sus nombres aparecen acá abajo porque ya se están registrando en el juego. Se registran en el juego, ¿no? Y este es un ejemplo de una pregunta, ¿no? Las credenciales del autor se refieren a y las diferentes opciones para que ellos contesten. Y ellos lo contestan desde sus celulares o desde sus laptops Por ejemplo, acá hay algunas fotos, ¿no? De los chicos jugando. Se nota su alegría cuando están jugando, ¿no? Se divierten, ¿no? Interesados en ver qué pregunta es y cómo juegan, ¿no? La risa, ¿no? De los chicos de divertirse jugando en clase. Igual acá, por ejemplo, algún comentario, ¿no? ¿Qué te pareció la experiencia del juego Kahoot en clase? Me pareció interesante, pues por medio de esta aplicación se puede resolver el tema que explicó la profesora, solo que el tiempo de responder se sentí muy corto. Uno puede programar el tiempo de respuesta entre pregunta y pregunta, ¿no? El juego fue muy importante porque permite que los estudiantes analicen antes de responder las preguntas lanzadas. Además, estas son referidas al curso que se desarrolla durante el aula. Pero todas las preguntas están referidas a un contenido específico del curso que estamos desarrollando. Ahora, ¿cuál es el otro recurso? El trabajo colaborativo con código QR, ¿no? Este recurso lo hemos utilizado en el curso de Lenguaje y Comunicación de tercer ciclo. ¿Y qué promovemos? Como dice su nombre, el trabajo colaborativo, ¿no? Con la construcción del conocimiento en grupos, ¿no? Y se eligió justamente los códigos QR porque les despierta mucho el interés descubrir qué cosa hay detrás de ese código QR, ¿no? Ellos tienen que analizar así con el celular qué encuentran dentro de ese código. Tenemos que escanear el código para saber qué cosa hay dentro. Ahí viene el descifrar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, la primera parte de la estrategia es que el docente tiene que crear los códigos QR. Para crear los códigos QR utilizamos esta página web, ¿no? QR Staff, y simplemente se escribe ahí donde dice website URL, la información que queremos que ellos lean o revisen, pero no solo podemos incluir URLs, podemos incluir texto, podemos incluir videos, diferentes tipos de información que son las que vemos acá abajo, videos, imágenes, PDF, Twitter, Facebook, LinkedIn, toda esa información se puede incluir en un código QR. Por ejemplo, en el curso, ¿qué es lo que se hizo? Se crearon códigos, y estos códigos, como el que aparece acá, escondían diferentes actividades, ¿no? Que tenían que hacer los chicos. El código se utilizó en el curso de Lenguaje y Comunicación, que justamente estábamos repasando el uso de ciertos signos de puntuación. Entonces, se escondió el código, ellos tenían que descubrir qué cosa venía en ese código, y esta es la información que ellos veían ahí.
Primero deducían la regla del uso de las comillas, a través del código lo escaneaban, encontraban este archivo, y ellos empezaban con un grupo a deducir la regla de las comillas. ¿Qué hacían después? Una vez que ya deducieron por sí solos, no investigaron en ninguna parte nada, van buscando otro código QR que se ha pegado en el salón. Ese código QR los va a llevar a estos enlaces, ¿no? Estos enlaces son justamente donde pueden encontrar ellos las reglas de estos signos de puntuación. Ellos pueden comprobar si es que lo que ellos dedujeron o plantearon era correcto o no era correcto, y corregir, ¿no? Y la siguiente, además de revisar si lo que ellos habían planteado era correcto o incorrecto, luego se les plantea una serie de preguntas, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿qué se dice el uso del punto cuando utilizamos las comillas? O sea, a veces no sabemos si el punto se utiliza antes de las comillas o después de las comillas. Entonces, esas preguntas un poco más específicas se les hacía a los estudiantes, ¿no? Señala por qué se usa SIC y de qué depende de que se utilice mayúscula, minúscula en estas oraciones. Son cosas un poco más puntuales que ellos han leído en los enlaces que les hemos mostrado, ¿no? Todo a través de los códigos QR. Eso lo descubren en el código QR. Esta es la aplicación QR Droid, que es para Android, ¿no? Para que ellos puedan descargar a sus celulares, a sus tablets, la aplicación, ¿no? Y ellos puedan después leer los códigos. Por ejemplo, acá hay unas fotos, ¿no? Están captando el código, analizando el código QR, ¿no? Están trabajando en grupos. O sea, una vez que ya han analizado, han capturado las imágenes, los códigos, y han recibido la información en su celular, ellos ahora van a trabajar, ¿no? En grupos. Por eso es el trabajo colaborativo. Ellos van a construir lo que es el tema que estamos desarrollando. Bien. Una vez que ellos han construido en grupo, han respondido todas las partes de ese trabajo, no solo queda en responder las preguntas. Ahora ellos tienen que encargarse, como ha sido por grupos, a cada grupo le ha tocado explicar un uso de algún signo de puntuación. Cada grupo va a explicar a sus compañeros cada uso que les ha tocado investigar, y a la vez elaborar unos pequeños ejercicios para que sus compañeros lo resuelvan y así verificar si efectivamente ellos han explicado bien, si han comprendido bien el uso, ¿no? Y al final, ya para cierre de la actividad, se les indicó que redacten un texto utilizando los signos de puntuación aprendidos, ¿no? Y ahí sí se verifica ya en algo concreto de uso cotidiano de algún texto que utilicen esos signos, ¿no? Entonces, las cosas que hemos logrado, es mejorar la comprensión de los usos de estos signos de puntuación, una aplicación más rápida, más cercana a ellos, ¿no? Y más motivación y participación, ¿no? Porque ellos emocionados se paran a buscar qué cosa hay en el código, ¿no? Porque no saben qué cosa hay en el código. Está oculto. Ellos van a poner por el aula, pegamos los códigos, como 9 códigos, se pegan en el aula y ellos van buscando qué significa cada código. Y descubren así cada una de las partes de la actividad, ¿no? Entre los comentarios, ¿no? ¿Qué te pareció la experiencia de uso con los códigos QR? Me pareció muy interesante y novedoso, ya que pensé que solo era para poner números, no letras. Además fue algo fuera de la rutina de los otros cursos, que por lo general nos dan preguntas de manera directa, ¿no? Me encantó. Hasta ese momento yo no sabía que cada uno podía crear sus propios códigos QR e incluso agregar la información que quieres. O sea, es algo novedoso para ellos, ¿no? Entonces les llama la atención, se sienten motivados a descubrir nuevas cosas. ¿Qué te gustó más de esa experiencia? ¿No? ¿Hasta qué punto te permitió aprender los contenidos del curso? Trabajar los contenidos del curso con los códigos QR fue una experiencia muy divertida, ya que nos manteníamos activos buscando los códigos QR para ver en cuál encontraban los contenidos, qué teníamos que trabajar en el grupo. En cada código podíamos encontrar un tema específico que nos servía para poder hacer nuestro trabajo, por lo que nos permitía ahorrar tiempo en buscar información. Eso también es bueno, ya le dábamos los enlaces seleccionados, ¿no? De tal manera que ya no pierden el tiempo buscando en todo Internet
las páginas más adecuadas. Otra experiencia es el uso del Blogfolio. Eso de pronto ya es más conocido para ustedes. El Blogfolio como trabajo independiente de los estudiantes, ¿no? El Blogfolio se utilizó en las asignaturas de socialización y subjetividad y en EIB en las políticas públicas en la carrera de educación intercultural bilingüe, ¿no? Justamente el propósito de la experiencia era que los chicos accedan a recursos de la web y que justamente en este blog ellos puedan publicar, ampliar sus conocimientos, ¿no?, que se han desarrollado en el curso, y a la vez reflexionar, porque el blog permite que haya comentarios, ¿no?, en cada una de las entradas o posts. Por ejemplo, este es un ejemplo de blog, ¿no?, socialización y subjetividad. Esa es otra captura del blog del curso de IB en políticas públicas. Ellos plantean sus comentarios, sus entradas. Y esta es socialización en subjetividad 1, ¿no? También, ejemplo de los blogs trabajados por los chicos. Hay las reflexiones, ¿no? El blog se caracteriza sobre todo por generar la reflexión. Plantean desarrollan su tema y luego se genera la reflexión en función a cada uno de los posts o entradas que ellos generan. Y también se promueve los comentarios de los otros compañeros, ¿no?, para que reflexionen sobre su aprendizaje. ¿Qué te pareció la experiencia del Blogfolio? Fue muy importante aprender porque me permitió abrir un espacio donde puedo publicar temas realizados en el aula y entre otros. Además, tiene un fácil uso de subir videos, imágenes y textos. A ellos les gusta mucho esto de los recursos multimediales, ¿no? Los videos, las imágenes. Y como eso les gusta, también les motiva a utilizar o a buscar nuevas herramientas, nuevos contenidos en esos soportes. ¿No? ¿Qué te gustó más? Me gustaron los diferentes diseños o plantillas que tiene el blog, ¿no?, de los cuales se pueden escoger al que más se adecue el tema y contenido que se quiere publicar. Además que las publicaciones no son solo textos, sino también imágenes, videos y otros recursos, ¿no? ¿Hasta qué punto permitió reflexionar? Y la última estrategia es el cuaderno de clase utilizando Pensum. En este cuaderno de clase se utilizó en el curso de aprendizaje temprano. Justamente el propósito era implementar un espacio narrativo, ¿no?, para que los estudiantes presenten aquellos trabajos que se desarrollan sobre el tema, sobre los desarrollados en la clase, a partir de ¿qué? De conclusiones, guías de lectura, resúmenes y fichas metacognitivas. Ellos tenían que resolver esas actividades y ponerlas en el Pensum, en su cuaderno de clase. Ese es un ejemplo, ¿no?, de guía de aprendizaje, de guía de lectura. Ellos tenían que contestar ese tipo de guía de lecturas en su Pensum. Es una ficha metacognitiva. Ellos tenían que resolver esta ficha metacognitiva en su Pensum. Y este es el Pensum. Este es el Pensum de la profesora, ¿no? Están todas las entradas de las estudiantes. Ellas comparten sus entradas, comparten su Pensum con la profesora, de tal manera que la profesora pueda revisar las entradas y retroalimentar lo que ellos han desarrollado en las guías, en los resúmenes, en las fichas metacognitivas, entre otras, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo de una ficha metacognitiva. Está su esquema y está su cuadro comparativo. Tenemos también la guía de lectura, ¿no?, que son preguntas que las chicas contestan ahí. Tenemos el resumen de un video. Tenemos las conclusiones de todo un tema. O sea, ¿no?, además, ven todo un tema y concluyen. Ellas mismas redactan las conclusiones. Y, por ejemplo, esta es la parte de los comentarios. La profesora escribe ahí en la parte morada los comentarios a la retroalimentación a las estudiantes. Y así ellas pueden ir mejorando en su proceso de aprendizaje. Por eso es importante lo que habíamos mencionado antes, lo de la retroalimentación. Y otra cosa más, la profesora no solo se queda en revisar lo que las chicas hacen, sino ella también sintetiza el tema de la clase y construye estos documentos que también comparte con los estudiantes. O sea, después de todos los trabajos realizados en la clase, la docente sintetiza lo que han desarrollado en la clase en trabajos grupales,
en papelotes, los sintetiza y los sube al Pensum para que también sea de acceso para las estudiantes. Bueno, los aprendizajes logrados que definitivamente las chicas mejoraron un montón en identificación de aprendizaje, de identificación de ideas principales, que a veces son una dificultad, en elaborar resúmenes, en elaborar conclusiones con sus propias palabras, en responder preguntas, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? A reflexionar también sobre sus errores encontrados en los trabajos, ¿no? Y a mejorarlos. Bueno, acá hay unos comentarios, pero ya estamos con el tiempo. Y para finalizar, dejarles esta frase, ¿no? Aprender ya no consiste en adquirir y memorizar un conjunto de contenidos predefinidos, sino en saber crear, gestionar y comunicar el conocimiento en colaboración con otros. Esta es una cita de UNESCO, ¿no? De 2013, enfoque estratégico sobre las TICs en educación en América Latina y el Caribe. Para nosotros, como docentes, tenemos que centrarnos justamente en que los chicos empiecen a crear y a gestionar y a comunicar los conocimientos que van construyendo en colaboración, no solos. Y el docente, como se había mencionado en las anteriores ponencias también, es solo el mediador, el guía y el facilitador para que los chicos puedan llegar al aprender a aprender. Y bueno, esos son mis datos. Muchas gracias. De Carmen, de Silvana, de Claudia. Carmen nos ha dado todo un panorama de las competencias digitales que necesitan los docentes de hoy, ¿no? Y Silvana ha complementado con una propuesta institucional para ir desarrollando estas competencias en los docentes que van desde la alfabetización digital hasta la puesta en práctica y las evidencias que nos ha mostrado Claudia en su presentación, ¿no? Entonces, Silvana, si tú puedes responder algunas de las múltiples preguntas que te han hecho. Muchas gracias. Vamos a responder, a dar respuesta a algunas de ellas. Me comentan aquí o me preguntan si es que se dispone de evaluaciones de impacto sobre el uso de las TIC en la educación superior en el Perú. ¿Cuáles son? Actualmente, a raíz de las diversas maestrías que se están dando a nivel de integración de tecnologías y por tanto los resultados de esas maestrías que concluyen en tesis de investigación, existen ya algunas sistematizaciones de experiencias e investigaciones al respecto. Sin embargo, yo recomiendo, y esto quizás está asociado a la otra pregunta sobre cuáles los programas que comprueben la eficacia o la validez de las innovaciones en las tecnologías, yo siempre recomiendo a los profesores universitarios y armamos repositorios sobre las investigaciones que se realizan sobre esas tecnologías determinadas en otros países. Es fundamental que podamos encontrar ahí también respuestas. Si bien no todas están en el Perú, porque en el Perú no necesariamente existe ya una práctica de sistematización de investigaciones, sí, por ejemplo, en el caso de Flip Learning podemos ver que otras universidades del mundo ya han hecho estudios y ya han podido ver qué tan válidos, o la pregunta que le hacían a la doctora Carmen Sarabia, ¿no? Es decir, ¿es más eficaz? ¿Se ha comprobado eso? En muchas de las investigaciones que he tenido oportunidad de revisar, no existe una relación directa en cuanto a incremento del aprendizaje, pero sí a la forma y a la percepción que tienen los estudiantes respecto a cómo han aprendido. Y eso es importante, porque crear un clima de motivación, crear ese clima de incorporación, finalmente va a ayudar a que favorezca y se potencie mejor en el aula. Hay otra pregunta respecto a cuáles son las intervenciones o las políticas que se están dando, por ejemplo, a nivel de SUNEDU, que pueden dejar de lado lo virtual y seguir dándole un énfasis a lo presencial. Yo creo que esas decisiones políticas no podría yo dar una respuesta, digamos que como tal, pero lo que sí puedo orientar es que es necesario entender que las políticas relacionadas a lo que es tecnología y educación a través de los medios tecnológicos requieren todavía avances progresivos a todo nivel. Es decir, no podemos decir que en todo el Perú se dé de la misma manera. No podemos asegurar ni la conectividad ni el requerimiento de equipamiento en todos. Entonces, probablemente eso sea un elemento importante al momento de decidir qué políticas incorporar o cómo hacer que tenga un papel mucho más relevante la enseñanza virtual. Pero sin duda es un camino largo, es un camino necesario. Probablemente también tengamos que reforzar el tema de la autonomía en el aprendizaje. Para trabajar desde la parte virtual es necesario que el estudiante sea autónomo. Si no logra hacerlo, probablemente no va a aprovechar al máximo lo que ofrece la plataforma.
en qué tanto estamos trabajando en los estudiantes y nosotros mismos este aspecto de la autonomía, de la metacognición, de la reflexión, por ejemplo. Entonces, es un elemento importante. Y en cuanto a lo que ofrecemos a las otras universidades como Instituto de Docencia Universitaria, nosotros tenemos diversas solicitudes de universidades y lo hacemos a nivel institucional. Es decir, por ejemplo, las universidades de la red peruana trabajan con nosotros y con ellos desarrollamos a partir de sus necesidades diferentes cursos y talleres. Lo que sí ofrecemos abierto a todos son los congresos y los eventos. Por ejemplo, en febrero vamos a desarrollar un evento relacionado a tecnología y van a presentar los mismos profesores que hacen innovación, a modo de la presentación que hemos tenido ahora último, cómo es que han hecho ese trabajo y cuáles son las situaciones que también en ese camino han aparecido, para que sea de colega a colega, de par a par este intercambio y fluya en ese sentido las redes de colaboración. Los invito, ya que todos estamos conectados, porque veo que están con el smartphone, a poder conocer nuestra página web y también a seguirnos a través del grupo de Facebook, porque ahí normalmente también compartimos materiales de nuestros cursos, como por ejemplo de uso de rúbricas, de evaluaciones, que pueden ser necesarios o pueden causar interés a nivel de los docentes, y esos están abiertos para todos. Hay una pregunta, dice, desde su experiencia, su modo de reflexión, ¿cuáles creen que son las principales causas del por qué el docente de educación superior se resiste al uso de las TIC? Bueno, creo que acá podría ser una de las razones que los docentes de educación superior, todos, en general, nosotros somos migrantes digitales. Al ser migrantes digitales estamos aprendiendo el uso de las TIC, ¿no? No son como nuestros estudiantes o los más pequeños que son nativos digitales y ya las dominan como tipo de manejo. Nosotros más bien estamos aprendiendo el manejo del uso de estas TIC y el aprender a usarlas y además a usarlas adecuadamente de una manera pedagógica, que es lo principal, porque la herramienta la TIC es simplemente una herramienta, un medio para alcanzar el aprendizaje. Eso puede ser una de las principales razones que los docentes tengan un temor a incluirlas en el aula, incluso a pensar que los chicos van a saber más y yo, antes era considerado el transmisor del conocimiento que lo sabe todo, voy a estar enfrentado a un alumno que va a saber mucho más de las TIC de lo que yo sé. Eso puede ser una de las grandes razones. Ahora, ¿cómo se puede garantizar un verdadero aprendizaje utilizando las herramientas digitales? Bueno, el verdadero aprendizaje no depende de las herramientas digitales, ¿no? El verdadero aprendizaje va a depender de la pedagogía que está atrás del uso de estas herramientas. Porque hay que recordar que cuando planificamos la actividad pedagógica, primero pensamos en el logro de aprendizaje, en el resultado que vamos a esperar o que dejamos de esperar a nuestros estudiantes, y luego en función de lo que queremos lograr, debemos pensar en la TIC o en la herramienta que vamos a usar. No al revés, no pensemos primero que quiero utilizar el Evernote porque me gusta o está de moda, sino al contrario, primero tengo que pensar cuál es mi resultado de aprendizaje esperado, qué es lo que quiero lograr como estudiante. Y luego de eso me pongo a buscar qué herramienta se adecua a ese resultado de aprendizaje, ¿no? Ese es el camino. Y la otra pregunta es más vinculada al material bibliográfico, donde puedo encontrar material bibliográfico sobre cómo evaluar vía virtual conceptos abstractos como la moral y la ética. Bueno, exactamente estos temas no los manejo de moral y ética, son temas más filosóficos, pero el material bibliográfico lo podemos buscar en Google Académico, en la base de datos de ProQuest, ¿no? Cielo, que es una base de datos abierta, Redalis también es una base de datos abierta, revistas indexadas, donde podemos buscar en función del tema que nos interesa, sea moral o ética, filosofía, cualquier tema, ¿no? Cielo, Redalis, ProQuest, ¿no? Son bases de datos que nos podemos integrar. Gracias, Claudia. Gracias, Ivana. Agradecemos también la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? De nuestros estudiantes que han venido a acompañarnos hoy también, ¿no? Y que son la razón fundamental de mejorar las competencias digitales como docentes, ¿no? Para poder orientarlos de mejor manera, que empleen esas habilidades tan ricas que las tienen ya de manera natural, ¿no? En la mejora de su aprendizaje, ¿no? Tenemos unos presentes para los expositores.
y vamos a pasar adelante para las fotos.